Seguimos avanzando estos días, mis hermanos, en el ritmo con que nos lleva Cristo en su oración. Estamos en el capítulo número 17 de San Juan y se trata de la oración llamada sacerdotal. La oración cuando Cristo se está ofreciendo, o en el lenguaje de San Juan se está consagrando. Él se consagra, Él se ofrece a Dios Padre, y su ofrecimiento, que es sacerdotal, es el ofrecimiento de su propia vida. Por eso decimos que Cristo es a la vez el sacerdote y la víctima. En esa oración ocupa un lugar importantísimo la unidad. La unidad. Unidad de cada uno de nosotros con el Padre, pero unidad también entre nosotros. Que todos sean uno. Aquí hay una pregunta que puede sonar irrespetuosa, pero que es muy necesaria y además muy bella. La pregunta es, bueno, ¿y qué hizo Cristo? O también podríamos preguntar, ¿qué herramientas les dio Cristo a estos discípulos suyos para que llegaran a esa unidad? Esta pregunta es pertinente porque es la pregunta que nos lleva a superar la tentación de creer que la unidad es solamente tema de nuestra voluntad, de nuestro querer. No faltan personas que creen que la unidad se consigue simplemente si todos ponemos un poco de nuestra parte. Es algo así como dicen en México, ¿no? Échale ganas. Y entonces, si le echamos ganas, entonces pues nos podemos unir con los pentecostales, con los luteranos, con los calvinistas, con los ortodoxos, con los anglicanos. Échale ganas, échale ganas. Pues no es simplemente echarle ganas. Hay que saber qué es lo que nos ha dado Cristo para que nosotros seamos uno. Porque Él está orando. Y si Cristo está orando, si Cristo está suplicando, es porque la unidad viene como un don. Es un don que viene de lo alto. Es un don que nosotros recibimos. Es decir, el solo hecho de que la unidad tiene que ser suplicada, tiene que ser pedida, ya nos está mostrando que no es simplemente un tema de voluntad humana, no es simplemente un tema de echarle ganas, es algo más profundo que eso. Pero luego miremos cuáles son las herramientas que Cristo ha dado para que eso sea posible. Y en el pasaje de hoy aparecen tres por lo menos. En primer lugar, dice Cristo, les he dado tu gloria. En segundo lugar, Cristo manifiesta el amor que ha entregado. Y en tercer lugar, el conocimiento. Ellos te han conocido y han sabido que yo vengo de ti. Entonces son tres elementos que nos ha dado Cristo y que unidos, por supuesto, a la oración misma de Cristo, son nuestra esperanza de alcanzar la unidad. Por supuesto, tenemos que orar para alcanzar la unidad, y esto pues lleva mucho tiempo haciéndolo la iglesia. Tenemos que orar. Nuestra oración, unida a la oración de Cristo, es la herramienta principal de la unidad entre los cristianos. Eso está claro. Pero no desechemos las tres palabras, los tres elementos que aparecen aquí. Los podemos traducir de esta manera. Cuanto más potente, cuanto más evidente sea la gloria de Dios en tu vida y en la vida de este otro y en la vida de este otro y en la vida de este otro, cuanto más evidente, cuanto más visible sea esa gloria, pues mayor comunidad de lenguaje tenemos. Es decir, el lenguaje que nos une no es simplemente el lenguaje, llamémoslo así, de la política eclesiástica o de la diplomacia. El lenguaje que necesitamos
Es el lenguaje de la gloria, es decir, yo soy testigo de lo que hace Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Y en la medida en que tú eres testigo de ese poder y eres testigo de ese amor, en esa medida tú vas adquiriendo el mismo lenguaje con las otras personas. Y vas entonces descubriendo que lo que Dios ha hecho en el hermano es como lo que Dios ha hecho en ti. Eso es lo que significa les he dado tu gloria. Porque es que Cristo dice, les he dado tu gloria para que sean uno. ¿Qué significa esto? Pues significa que a medida que nosotros tenemos experiencia de la gloria de Dios, vamos teniendo también un mismo lenguaje. Bien, pero además hay que repetir otro tanto con el amor. Las personas que se sienten amadas, que se sienten rebosar de amor, son las personas que pueden trabajar por la unidad. Porque la división es siempre tratar de asegurar uno lo suyo. Es tratar de quedarse uno con lo suyo, sea en términos de posesiones materiales, en términos de aplausos, incluso en términos de ese triunfalismo que consiste en siempre tuve yo la razón, yo siempre estuve en lo correcto. Cada vez que necesitas reafirmar tu yo, cada vez que reafirmas tu yo, estás mostrando cuál es esa deficiencia que hay en ti. Pero esa deficiencia es la que Dios quiere sanar a través de la experiencia de su amor. Entonces necesitamos tener la experiencia de la gloria, necesitamos sabernos amados y necesitamos ese conocimiento que Santo Tomás de Aquino llamaba conocimiento por connaturalidad, ese conocimiento cercano, ese conocimiento íntimo, el conocimiento del que ha convivido con nosotros, decía San Pedro, refiriéndose a la resurrección, nosotros hemos comido y bebido con Él después de que resucitó entre los muertos. Es esa convivencia, es esa intimidad con Cristo. Entonces, a medida que la gloria de Dios se hace presente en ti, a medida que su amor te desborda y no tienes que estar peleando simplemente por tener la razón o por tener lo tuyo, y a medida que tienes también esa dulce convivencia con el Señor, eso es lo que hace, junto con la oración, que podamos avanzar para ser realmente uno. La gloria para Cristo y que Él siga conduciendo a todos los creyentes para que lleguemos a ser en Él auténticamente uno. Así sea.